Bueno, vamos a ver a continuación algunos cálculos probabilísticos usando software. Obviamente las situaciones de cálculo de probabilidades que por ahí uno ve en algunas asignaturas de distintas carreras son ensayos aleatorios, ensayos estocásticos, experimentos estocásticos que se pueden trabajar manualmente. Lo que vamos a ver ahora con el software es cómo trabajar con tablas de contingencia para realizar cálculos de probabilidades. Entonces voy a abrir mi conjunto de datos. Mi conjunto de datos se refiere al empleo, a una tabla de contingencia en la cual se registraron 8.000 personas y se la clasificó según el sexo de la persona, mujer u hombre, y si tenía empleo o estaba desempleado. Debido a que yo tenía trabajada esta tabla, en la cual ya tenía las frecuencias de la tabla, entonces yo los datos los cargué de la forma indicada. Tengo una columna que representa el sexo de la persona, otra columna que es el empleo, y una columna que representa la frecuencia asociada a cada categoría. Es decir, en realidad a cada celda de mi tabla de contingencia que surge del cruce de las categorías de la variable sexo y empleo. Entonces tenemos 3.200 mujeres con empleo, 800 mujeres desempleadas, 3.800 hombres con empleo y 200 hombres desempleados. La otra manera de cargar los datos, lo voy a mostrar nada más, sería generando una nueva tabla, cargar uno a uno. Con lo cual, en realidad, acá yo tendría la columna 1, vendría a ser, por ejemplo, el sexo de la persona, y la columna 2, el empleo. Y entonces yo tendría que cargar en sexo mujer, mujer y así, empleo, empleada, con empleo, mujer y así cada dato. Entonces, lo mismo tendría que ser con los hombres empleados, con mujeres desempleadas, hombres empleados y hombres desempleados. O sea, yo tendría que hacer esto 3.200 veces para mujeres con empleo, 800 veces para mujeres desempleadas, otras 3.800 filas para hombres con empleo y otras 200 para hombres desempleados. Entonces, esto se suele suceder cuando uno tiene una base de datos generada por alguien que ha cargado en algún programa de base de datos, un Excel o mismo un archivo de texto, en donde tiene los datos uno a uno. Y entonces si uno quiere tabular esto, voy a estadísticas, datos categorizados, porque lo que tenemos ahora son dos variables categóricas, en las cuales a cada individuo se lo clasificó según estas dos, y selecciono la opción tablas de contingencia. Y en la ventana emergente yo voy a cargar los criterios de clasificación, las dos variables con las cuales voy a tabular, y como estoy usando la tabla que cargué recién, en donde no tengo las frecuencias, en frecuencias no voy a poner nada, voy a dar a aceptar, voy a poner sexo en las filas, empleo en las columnas, podría ser al revés, acá es indistinto, y voy a pedir solo la frecuencia absoluta. Voy a destinar las otras opciones que son pruebas estadísticas para determinar si hay independencia, desde el punto de vista inferencial, si hay independencia entre la variable sexo y el empleo, y además el cálculo del loss ratio y el riesgo relativo, si es que quiero calcular las chances de estar empleado o desempleado en función si es hombre o mujer, o algún otro cálculo. Y en este caso, puedo ver que me genera, le he pedido nada más que las tablas de frecuencias absolutas y correctamente cuenta que hay 3 hombres desempleados y 3 mujeres con empleo, que son los datos que cargué. Voy a borrar esto
porque no es mi idea. Yo voy a trabajar con los datos ya con la columna de frecuencias, pero lo que quería mostrar es que también podemos generar una tabla de contingencias partiendo de datos cargados uno a uno, que lógicamente cada fila es un caso, que estamos trabajando con dos variables categóricas. Cada fila representa una persona a la cual se le preguntó el sexo y si estaba o no empleada. Voy a poner no guardar porque no me interesa guardar esta tabla. Ya tengo esta con las frecuencias. Obviamente sería mucho más extenso si tuviera cargado uno a uno. En este caso, entonces voy a volver a ir al menú estadísticas, datos categorizados, tabla de contingencia. Y ahora voy a cargar sexo y empleo como criterios de clasificación. Y ahora sí que tengo una columna con las frecuencias asociadas a cada celda, lo voy a cargar en la opción frecuencias. Y al aceptar, va a pedirme lo mismo de recién. Yo voy a poner el sexo en las filas, el empleo en las columnas, podría ser al revés. Voy a pedir frecuencia absoluta, frecuencias relativas por fila, frecuencias relativas por columna y frecuencias relativas al total. Voy a dejar destildado todo lo demás. Podría pedir frecuencias relativas como porcentaje para que ya me lo deje. Y esto está pensado para las pruebas de independencia, frecuencias esperadas bajo independencia y desviaciones respecto al esperado. Esto es para pruebas de independencia que son pruebas inferenciales, lo mismo el chi cuadrado o Irwin-Fisher, que son pruebas específicas, Irwin-Fisher para tablas 2x2, bajo ciertas condiciones, que son pruebas de independencia. Y además lo que habíamos visto de odds ratio y riesgo relativo como medidas de riesgo. En este caso yo solo quiero ver el cálculo de las frecuencias relativas como medida probabilística, entonces le voy a pedir esas frecuencias, voy a dar a aceptar y me va a mostrar, voy a subir porque pidió varias tablas. La primera tabla es la tabla de contingencia con las frecuencias absolutas, que ya se veía que había 3800, esto lo he puesto por orden alfabético porque estaba tildada la opción, podría haberlo destildado, si me gusta dejarlo en orden alfabético mejor. Tenemos 200 hombres desempleados, 3800 hombres con empleo, 800 mujeres desempleadas y 3200 mujeres con empleo. 4000 hombres y mujeres, 1000 personas del grupo total desempleadas y 7000 con empleo. Y entonces, en las frecuencias relativas por fila, lo que se hace es a las frecuencias absolutas dividirlas en el total correspondiente de la fila, y de esta manera lo que estoy obteniendo son las probabilidades condicionales de, en este caso, de tener o no empleo en función de si se es hombre o mujer. Como está dividiendo en el total de la fila que corresponde al sexo de la persona, entonces al dividir, si yo me fijo, si me enfoco solo en la primera fila para los hombres, son 4000 hombres. Si yo miro solo esos 4000 hombres, digo, bueno, listo, vamos a calcular la probabilidad de que una persona esté desempleada sabiendo que la persona elegida es de sexo masculino, o sea, es hombre. Entonces lo que puedo pensar para hacer un cálculo de una probabilidad condicional en forma muy rápida y directa es que mi grupo se reduce a los 4000 hombres que tengo yo. Como ya sé que la persona elegida es hombre, miro solo los hombres. Digo, listo, ahora tengo 4000 personas de sexo masculino. Y de ahí digo, bueno, ¿cuántas están desempleadas? 200. Entonces, dividiendo 200 en 4000, me va a dar la probabilidad de que la persona esté desempleada sabiendo que la persona es de sexo masculino. Y entonces, ese 200 dividido 4000 es este 0.05. Ese 0.05 que tengo en la tabla que dice frecuencias relativas por fila, porque lo que hizo fue dividir cada frecuencia absoluta, estas 4 frecuencias absolutas que figuran en las intersecciones de las categorías, las dividió en el total de la fila correspondiente. O sea que 200 y 3800 lo dividió en estos 4000 hombres, y 800 y 3200 lo dividió en las 4000 mujeres. Y así obtuvo 0.05, 0.95, 0.2 y 0.8.
Y como está dividido relativo al sexo de la persona, entonces representa la probabilidad condicional de estar desempleado siendo hombre es de 0,05, la probabilidad de tener empleo siendo hombre es de 0,95, la probabilidad de estar desempleada siendo mujer es de 0,2 y la probabilidad de tener empleo siendo mujer es de 0,8. De la misma manera puedo obtener las probabilidades condicionales en función de si la persona tiene o no empleo, obteniendo la tabla en la que se divide a las frecuencias en función del total de las columnas. Y entonces la tabla que dice frecuencias relativas por columnas me está obteniendo la probabilidad de ser hombre, de que la persona seleccionada sea hombre si se sabe que está desempleado, la probabilidad de que sea hombre si se sabe que tiene empleo, y lo mismo para las mujeres. Y en el caso de las frecuencias relativas al total, lo que obtengo son las frecuencias marginales del evento. Probabilidad de que sea de sexo masculino, probabilidad de que sea de sexo femenino, probabilidad de que la persona esté desempleada o tenga empleo, y 0.03, 0.48, 0.10 y 0.4 son las probabilidades conjuntas. De que sea hombre y esté desempleado va a representar 0.03, dado que se obtuvo del total de personas de sexo masculino y que están desempleadas dividido el total general de personas, es decir, las 200 hombres y que estaban desempleados dividido 8.000, con lo cual es la probabilidad de la intersección de esos dos eventos, hombre y que esté desempleado. 0.48 es la probabilidad de que la persona seleccionada sea un hombre y esté empleado, 0.10 mujer y desempleada, y 0.4 mujer y que tenga empleo. De esta forma yo obtengo las probabilidades condicionales, marginales y conjuntas trabajando con una tabla de contingencia. Si esto fuera un registro de, vamos a abrir otra tabla, vamos a abrir, creo que la de diagnóstico. Si tabulamos esta tabla, datos categorizados, esto era el test, el resultado del test y estar o no enfermo. En este caso no cargo nada en frecuencias porque los datos están cargados uno a uno. Vamos a colocar el evento en las columnas, el test en las filas. Vamos a dejar tildadas las opciones de recién. Y entonces, de esta manera, si esto fuera que estoy haciendo un nuevo test diagnóstico, yo podría determinar la sensibilidad y la especificidad en función de, por ejemplo acá, la probabilidad de estar enfermo, esta, la relativa de las columnas, que está dividiendo, vamos a ver la tabla de contingencia original, tenemos enfermos sanos, positivos y negativos, y luego divide por el total de la fila y el total de las columnas. Recuerden que la sensibilidad es la probabilidad de que el test dé positivo sabiendo que la persona tiene la enfermedad, que sería dividir el total de verdaderos positivos, que sería las personas enfermas que el test le dio positivo, que es 20, dividido en el total de enfermos, que son 25, o sea, en las columnas. Y esto da acá 0,67, sería la sensibilidad, la especificidad sería 0,83, que es lo que dieron negativos dado que se está sano. Perdón, estoy en la tabla. 0,8 es la sensibilidad y 0,8 la sensibilidad y 0,71 la especificidad, dado que está dividiendo por el total de enfermos y sanos. Esto es la probabilidad condicional de que el test dé positivo dado que la persona está enferma y de que el test dé negativo dado que está sano. Esto si fuera una prueba diagnóstica en la cual queremos determinar la sensibilidad y la especificidad. Si en nuestro caso queremos ver el índice predictivo positivo o el índice predictivo negativo de una prueba que se le está aplicando a un paciente, entonces lo que tendríamos es, suponiendo que trabajamos con la misma sensibilidad y especificidad que se está calculando acá,
el índice predictivo negativo sería la probabilidad de estar sano, dado que el test dio negativo, y el índice predictivo positivo sería la probabilidad de estar enfermo, dado que el test dio positivo, que entonces sería obtener las probabilidades condicionales teniendo en cuenta que debo relativizar al total de las filas, que es donde tengo los totales de test positivos y negativos. Entonces 0,67 es el índice predictivo positivo y 0,83 el índice predictivo negativo. Esto, como dije, trabajando considerando que la sensibilidad y la especificidad de la prueba es la misma que se está calculando acá, 0,8 y 0,71. Lógicamente, en general no se trabaja de esta forma, sino que se tiene la sensibilidad y la especificidad calculadas de otro registro, trabajando con grupos de enfermos y sanos que se conoce su diagnóstico, y posteriormente se hace un nuevo análisis para una persona que no sabemos si tiene o no la enfermedad. Se realiza el test, se ve si es positivo o no, si el test da positivo o no, y se calcula el índice predictivo positivo y el índice predictivo negativo. Pero si consideramos que la sensibilidad y la especificidad de la prueba son las indicadas, con la tabla, con la frecuencia relativa por filas, podría calcular el índice predictivo positivo y el índice predictivo negativo. Aclaro que no es el formato. La sensibilidad y la especificidad se trabaja cuando se desarrolla la prueba diagnóstica, y con esa sensibilidad y especificidad calculada es que se le realiza el test a una persona, y partiendo de la prevalencia o incidencia de la enfermedad se calcula el índice predictivo positivo o negativo. Esto es lo que vamos a trabajar, lo que se trabaja con probabilidades, los cálculos de probabilidades por medio del uso de tablas de contingencia. Como dije, otros cálculos de probabilidades en general se trabaja con ensayos sencillos, que se pueden hacer cálculos manuales. El trabajo de tablas de contingencia va más allá de esto para el análisis de pruebas inferenciales, de independencia entre variables, cálculo de odds ratio, estimaciones y demás, que son técnicas inferenciales que todavía no hemos visto. Con lo cual, de cálculo de probabilidades, esto es lo que vamos a ver.